Puede que tengas cierta idea sobre la escasez de petróleo en Rusia. He visto las imágenes en las que lo explicas y dices que son colas, ¿verdad? Colas y más colas. Gente esperando para llenar el depósito. ¿Qué está pasando con la escasez en Rusia? Bueno, ya sabes, eso era sarcasmo. Vale, así que fuimos hacia el sur. Quiero decir, al principio estaba conduciendo por Moscú, pero luego bajamos. No voy a decir dónde me estoy quedando. La seguridad operativa es la seguridad operativa. Pero estoy en el sur, en el extremo sur. Condujimos hasta justo al otro lado de Magar. Fueron unos 1.200 kilómetros. Por el camino, por las carreteras principales, diría que más o menos cada segunda gasolinera tenía combustible. Había colas aquí y allá, sí, las había. Primero es una época en la que mucha gente viaja hacia el sur. Empieza esa gran migración rusa hacia el sur, porque la gente busca el buen tiempo, o al menos un clima más cálido. Y sí hace calor. Aquí estamos a 31, 32 grados, pero no los 45 de Europa o de la Europa no rusa. De hecho, en la mayor parte de Europa está siendo un invierno bastante frío. Quiero decir, verano. Este año a veces parece invierno. Así que ya sabes, mientras planees 2 o 3 horas extra en la carretera, porque bueno, habrá colas. Y además, yo mantenía el depósito del coche siempre lleno. Cada vez que bajaba más o menos un tercio, buscaba una gasolinera y llenaba, por si más adelante la cosa se ponía peor. Podría haber seguido mucho más, haber repostado menos veces, porque no, había combustible de sobra. Sí, bueno, hice cola aquí y allá. Las peores colas eran cuando llegaban los camiones cisterna y empezaban a llenar los tanques, porque entonces, claro, se para todo. No sé muy bien por qué tardan 1 hora y media en llenar los tanques. Debe de ser algo técnico por su parte. Sí, normalmente cierran durante 1 hora y media más o menos, mientras vacían el depósito móvil del camión en los tanques subterráneos. Pero eso es básicamente todo. Quiero decir, mira, en la mayoría de los sitios donde había cola, eran como muchos 5 o 6 coches por surtidor o por tanque. Así que no, decir que esto es algo catastrófico o que está destrozando la vida de la gente, no. Ahora bien, depende de la empresa. Algunas están abusando directamente. Los precios han subido, pase lo que pase. Pero tienes a las grandes, como Rosneft o Lukoil. Ellas subieron el precio de la gasolina de 92 octanos, que por cierto es bastante más alta que la base en Estados Unidos, que es de 87. En Rusia la base es 92, luego está la de 95 y la de 100. No sé para qué querrías 100, salvo que vayas a correr en un circuito, pero la de 9 ratings nos 50 timbers per for Jaime. Used to be about 57 rubles per liter. Figure 3.8 liters per gallon for the Creo que son 3,8 litros por galón para los estadounidenses. Ahora están en unos 63, 64, lo cual ya es una subida bastante fuerte. Es alrededor de un 10, un 12%. Pero luego hay empresas como Lukoil que han subido hasta unos 95-100 y creo que el gobierno debería echar un vistazo a eso. También son una compañía importante. Pero eso es aprovecharse. Algunos de esos sitios lo han hecho simplemente porque era lo que tenían a mano. Pero sí, eso es aprovecharse. Quiero decir, el precio está subiendo. Pero ya sabes, 2 de las más grandes están en ese aumento del 10 o 12%. Y estos otros están subiendo casi un 40%. Y algunos de los pequeños negocios familiares, la mayoría de ellos ni siquiera tenían combustible. Sinceramente, no me fío mucho de ellos, porque compran el combustible a las grandes compañías, pero normalmente son los últimos en recibir los envíos. Así que ellos se quedan con lo que queda en el fondo del depósito, ¿no? Ya están recibiendo el sedimento. Y además, muchos de ellos ahora mismo no están recibiendo nada, porque hay mucha más demanda, sobre todo en la temporada de conducción. Las grandes compañías reparten primero a sus propias cadenas y cuando llegan a las gasolineras pequeñas ya no queda nada. Pero hay combustible.
No es que se haya hundido el suministro. Sé que habrá gente en Occidente que ahora mismo estará, ya sabes, desesperada, pensando que todo se viene abajo. Pues no, no nos estamos hundiendo. Y por cierto, si miras mis vídeos, los cultivos tampoco se están pudriendo en el campo. No, tendremos de sobra para exportar y más que suficiente para comer. De hecho, hay maquinaria pesada trabajando por todas partes. Dicen que, bueno, una de las señales de que Rusia se está derrumbando es que no está exportando diésel. Pues claro, Rusia nunca ha exportado. Rusia impone una restricción a las exportaciones de diésel todos los años, más o menos desde abril hasta septiembre, porque es la temporada agrícola. Y depende de la zona de Rusia en la que estés, de cuándo empieza esa temporada. En el extremo sur, por ejemplo, empiezan a arar los campos a finales de marzo o principios de abril, porque normalmente consiguen al menos 2 cosechas por temporada. En cambio, en el norte, en el extremo norte, aran los campos hacia mediados de mayo. Allí sacan una buena cosecha, porque hay luz continua y los días son larguísimos. Así que van a recibir mucha luz. Y si miras los vídeos, lo que vas a ver es que ya están recogiendo la primera cosecha. Gran parte del trigo ya se ha recogido. No se ha vuelto a plantar necesariamente. Si vas más al sur, ya están replantando. Han terminado de replantar para la próxima cosecha, que llegará más o menos a finales de septiembre o principios de octubre. Así que, sí, eso es. No vamos a pasar hambre. Lo siento, el hambre está fuera del menú. De hecho, el hambre está fuera del menú para todos los que compran a Rusia. No puedo garantizarlo para la Unión Europea, pero para África, Asia, Egipto, por ejemplo, no está en su menú. Ya que acabas de aclarar las carencias que están ocurriendo en Rusia y que la gente allí está tan desesperada por eso, creo que muchos de los problemas en Europa se han resuelto con esa narrativa sobre la escasez que están utilizando para justificar su postura respecto a Ucrania. Déjame cambiar un poco de tema, Sas, y hablar de lo que está pasando en Asia Occidental. El ataque iraní a Jordania fue bastante significativo porque es la primera vez que vemos al CENTCOM salir públicamente y mencionar que 2 soldados murieron. Ayer se anunció eso, y uno de ellos sigue desaparecido. Unos 15 o 16 efectivos fueron trasladados a Alemania por su estado, y hoy han confirmado que otros 2 soldados más han muerto. Y esta es la situación ahora mismo con la guerra. La guerra está escalando de alguna manera porque Estados Unidos ha atacado o ha golpeado la central nuclear de Darwan, en la parte occidental de Irán. Después tuvimos un ataque iraní contra la red eléctrica en Kuwait, y 2 plantas desalinizadoras fueron alcanzadas junto con la red eléctrica. ¿Hacia dónde cree que va la guerra? Parece que en los próximos días habrá una gran escalada entre Irán y Estados Unidos. Y hoy, lo único que tenemos es el Mundial, la final del Mundial. Y quizá mañana, pasado mañana, y en las próximas semanas veamos algún tipo de escalada. ¿Cuál es su interpretación de todo esto? Bueno, veo una parte sur despoblada de Oriente Medio, del Golfo Pérsico. Mira, esas plantas desalinizadoras. No estoy muy seguro de cuál es la población de Kuwait. Déjame comprobarlo un momento, solo por curiosidad. Creo que van a ser unos cuantos cientos de miles de personas. 5,1 millones. Sí, 5,1 millones, de los cuales 1,5 millones son ciudadanos. Así que el resto son, ya sabes, mano de obra contratada. Por cierto, muchos de esos estados árabes llaman a la mano de obra contratada esclavos. Conocí a un coronel francés que sirvió allí. Le odiaban. Era teniente en los zapadores después de la Guerra del Golfo, y su batallón se quedó para seguir desminando. Me contó que cuando terminaron, en la ceremonia final de despedida, el ministro de Defensa de Kuwait salió y dijo: «Gracias por ser tan buenos esclavos para nosotros. Habéis sido los mejores esclavos que hemos tenido».
Desde entonces, me dijo, los detestó. Y es verdad, son asesinos de Trump. Quiero decir, seamos sinceros. They're all pompous asses. I mean, let's be honest about it. So 1.5 million citizens. Así que, 1,5 millones de ciudadanos. El resto de la gente, probablemente, o sea, siendo realistas, ahora mismo es bastante menos de 5,1 millones, porque cualquiera con un poco de cabeza y dinero suficiente para alargarse, ya se ha alargado. Digamos que quedan unos 4 millones, ¿vale? Bien, esas plantas desalinizadoras cubrían al 50% de esa población, unas 2,5 millones de personas. Así que ahora tienes agua para entre 2 y 2,5 millones de personas, con unos 4 millones que alimentar. 50 grados o más de calor. Ya sabes qué tipo de calor es ese. Para los estadounidenses, esos son más de 120 grados Fahrenheit. Si estás cerca de la costa, hay un 100% de humedad. Si te adentras más, cambia. 100% humidity. You're further in. Let me put this way. Some friends Déjame of ours, explicarlo así. they're Unos amigos nuestros son árabes ortodoxos, cristianos ortodoxos. Vivían en Kuwait, trabajaban allí, tenían una empleada del hogar y ella tendía la colada, la ropa mojada, la colgaba y para cuando terminaba de tenderla ya tenía que volver al principio y empezar a recogerla, porque en 5 minutos no quedaba ni una gota de humedad en esas toallas, completamente secas. El aire es tan seco que lo absorbe todo. Y no estaban tan, quiero decir, Kuwait no es tan grande, no estaban tan lejos de la costa, pero ese es el calor. Así que ahora esa gente se ha quedado sin agua. that's the heat index. So those people now are stuck without water. So what do? They either stay and die. Entonces, ¿qué hacen? O se quedan y mueren, o empiezan a pelearse por el agua o se van. Quiero decir, hay suficiente agua para que la gente sobreviva, más o menos, de forma miserable, pero sobrevivir al fin y al cabo. Pero, ¿cuánto tiempo va a durar eso? Y creo que eso es lo que va a pasar. Los estadounidenses han vuelto a soltar al genio de la lámpara. Han empezado a atacar infraestructuras clave de Irán, centrales eléctricas, puentes. Fue curioso, porque uno de los puentes que destruyeron, como Irán está en sequía, intentaron bombardear el puente, pero el río estaba seco. Fue una de esas cosas en las que Trump decía, oh, hemos destruido el puente, era un puente clave. Claro, sí. Oh, we took out the bridge. This was a key bridge, and they're all just driving around that bridge because the river right now is dry. Sometimes drought does help. So yeah, that's like one of those. Sí, bueno, eso es como... perdona, no era un gran objetivo como pensabas. Pero mira, el hecho de que estos tipos murieran en Jordania, si ves los vídeos, lo primero que me sigue dejando alucinado es que no tienen búnkeres. A estas alturas dices, madre mía, Batman, todavía no tienen búnkeres. O sea, ¿cuánta ignorancia hace falta? ¿Y cuánta locura? ¿Qué clase de comandante tan vago deja que sus tropas sigan viviendo en contenedores alineados, sin búnkeres adecuados? ¿Sigues ahí? Sí, te oigo. Incluso si antes no tenías búnkeres, en estos 2 meses de pseudo alto el fuego, con bloqueo tras bloqueo, deberías haber estado cavando búnkeres por todas partes. Es increíble. Y los ataques iraníes contra las unidades de alojamiento, y cómo ardieron, fue un infierno. Housing units, and the way they went up, there was an inferno. Their pictures were coming out; they were just an inferno. So Están saliendo imágenes. Aquello era un auténtico infierno. Así que, cuando me dices que murieron 2 personas y que quizá otras 2 resultaron heridas, que el clan kurdo murió y fue evacuado en avión a Alemania y que una docena más resultó herida, no te creo ni por un segundo. Y según las fuentes que tengo, ya sabes, yo calculaba que no habían muerto 15 en la primera fase, sino quizá 150. Vamos, que me podía haber equivocado por un factor de 10. Pero también me dijeron que fueron más de 1,000 los que murieron. Así que, ¿cuánta gente murió realmente? Muchísima más de la que el gobierno de Estados Unidos va a reconocer jamás. Es como cuando Zelensky dice que han muerto 50,000 en Ucrania. Y luego ves un cementerio militar con unas 50,000 tumbas solo de ese año, solo en Kharkov. graves in it from the year just in Kharkiv alone. So they're like, yeah, okay, 50,000. Bueno, ya sabes, sí, vale, 50,000 muertos en 4 años, de acuerdo, y 10 millones de rusos. No olvides esa parte. Es lo mismo, sí, hemos matado a todos los iraníes que han nacido, que han vivido, y solo hemos perdido a 2 hombres. Ese es el tipo de tonterías que están saliendo ahora mismo de la Casa Blanca.
Lo mismo que cuando Trump salió diciendo que, bueno, habíamos hablado con los chinos y que los chinos les habíamos obligado a aceptar que no iban a ayudar en nada a Irán. Y una hora después salen los chinos diciendo, no, si ni siquiera hemos hablado. Y es como, bueno, vale, quizá podamos hablar, pero ellos saben que les estamos presionando y que no lo van a hacer. Este es un régimen que miente como respira. Casi todo lo que dicen, simplemente hay que ignorarlo. Es mentira. Pretty much you just ignore it. It's a lie. Yeah. Yeah. Jordan just the foreign ministry of Jordan. Sí, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Jordania acaba de anunciar que han convocado al embajador de Irán y le han entregado una nota de protesta. La seguridad es muy firme. La seguridad es el tipo está... The guy is just If you want to Si de verdad quisieras que la seguridad fuera una línea roja, sacarías a los estadounidenses de allí para que no estén lanzando cosas desde tu territorio. territory. There you go. Ahí lo tienes. Es increíble intentar entender la mentalidad de esta gente. Porque por un lado llevamos ya ¿cuántos meses? 4, 5 meses atacando a Irán, usando Jordania. Y ahora sale este tipo diciendo que la seguridad es importante. La seguridad no era importante antes, cuando participaban con Estados Unidos para atacar a Irán. Es increíble lo que está pasando con esta gente. Well, it's like the rest of the Gulf state Arabs. We're victims. Los árabes del Golfo. Somos víctimas. No sabemos lo que pasa. Vale, los estadounidenses están volando desde nuestro territorio. Y están lanzando, ya sabes, misiles HIMARS de alta precisión desde nuestro territorio. Pero seguimos siendo víctimas. Uy, vaya, ¿has descubierto que nosotros también hemos estado disparando? Pues seguimos siendo víctimas. Esto es como ese novio que pega a su novia todo el tiempo, luego le lleva flores, la vuelve a pegar y dice que en realidad es culpa de ella. Yo soy la víctima aquí. Es ese nivel de locura. Y claro, los reyes hachemíes tampoco son precisamente populares ahora mismo entre muchos jordanos, sobre todo entre los jordanos palestinos. Así que, con tantos ataques y con la infraestructura de Jordania cayéndose, eso podría costarles el trono. Así que ya sabes, lo inteligente sería decirles a los estadounidenses que se larguen, Sedar Staffer, el de Dorten Tither Yilo. Biniyamani, de Sokisi Nofred Stalling, in Grey Kona and Bergol. About smart things. None of them seem to be smart.